Saludamos al abogado Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muy buenos días. Una jornada ocupada analizando decretos que vienen con múltiples decisiones por parte del Gobierno Nacional. El decreto 60, que reduce el número de ministerios de 20 a 14, el número de secretarías de 9 a 3, como parte de un plan de eficiencia administrativa que busca modernizar el aparato estatal. Y nos referiremos, esperemos que nos dé el tiempo, también al decreto 57 sobre la contratación pública. Iniciemos con el primero, el decreto 60, sus alcances. Gustavo, un saludo para ti y para la audiencia de Antena 1. La decisión tomada por el Ejecutivo, aunque dolorosa, era necesaria. Hace muy pocos días publicamos en Ciudadanía y Desarrollo un informe que evidenciaba la situación de las finanzas públicas. Buenos niveles de ejecución de gasto corriente, déficit presupuestario a consecuencia de ello, 1.700 millones aproximadamente, una débil ejecución presupuestaria en inversión pública, particularmente vinculada a sectores que necesitan recursos. Una economía nacional que incluso durante el primer semestre en condiciones normales no le dio al Estado recursos suficientes para cumplir con el plan que tenía establecido y que hoy, julio de 2025, enfrenta una crisis desastrosa a propósito de la caída de más del 90% de la producción petrolera nacional, una de las principales fuentes de ingreso. Así es que con esas condiciones, la decisión tomada por el Ejecutivo no puede aún ser calificada ni como un acierto ni como un error, pero sí como para atender una necesidad urgente y ahora a evaluar y esperar los resultados. Hay temas que realmente tienen que ser analizados en detalle con lupa, porque son una serie de decisiones bastante delicadas, bastante graves que se han tomado, como aquello que sucede con el Ministerio de Educación, reasumiendo deporte que ya lo tenía, pero incluyendo ahora también a la CENESID, que es un órgano del tercer nivel de educación en Ecuador, tercero y cuarto nivel, así como eso que parece ser la auténtica mezcla de la agua con el aceite o intento de mezcla, al incluir el Ministerio del Ambiente en quien debe ser precisamente controlado, uno de los principales actores del extractivismo en Ecuador, el Ministerio de Energía y Minas. Creo que hay que analizar de manera diferente las decisiones que forman parte de este decreto ejecutivo, Gustavo, porque sin duda uno podría revisar los libros de historia y darse cuenta que hasta inicios de los 2000 el ministerio era de Educación, Cultura y Deportes. No fue sino hasta el gobierno de Lucio Gutiérrez que se creó la Secretaría del Deporte para entregársela a uno de los militares vinculados al grupo de Lucio que terminó construyendo piscinas donde no había agua, que después se le ascendió a condición de ministerio en ese boom de estructura estatal del gobierno de Rafael Correa, encargándose esta institución a Raúl Carrión, el conocido Comecheques. Entonces, estamos hablando de que esa forma de crear instituciones para atender pago de favores políticos o beneficios a los amigos es el que generó un Estado en buena medida obeso. Así es que, por ejemplo, volver a poner la cultura y el deporte en el Ministerio de Educación podría ser considerado como algo positivo. Igual hay que esperar los resultados, pero poner bajo esta misma cartera de Estado a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, más conocida como CENESID, podría ser un error porque la educación superior siempre se ha manejado desde entes separados. Recordarás tú que incluso precursor formal de la CENESID era el CONESUB, un consejo con varios miembros por fuera de la institución del gobierno central. Así es que creo que ahí tienes un ejemplo de cómo este decreto presenta cuestiones que podrían ser positivas y otras que resultan altamente preocupantes. Y en cuanto al Ministerio del Ambiente y su fusión con el Ministerio de Energía. Mira, la misma cuestión entre los años 80, 90.
Ecuador funcionó con entre 12 y 14 ministerios sin ningún problema. El Ministerio de Turismo, el Ministerio del Ambiente, fueron creados con posterioridad, sí, para atender demandas en específico, pero en función de sus competencias, como tú bien señalabas, tienes a dos ministerios, formalmente en términos ciudadanos, ambiente y energía, que se controlan entre sí. Ponerlos bajo un mismo paraguas podría anular ese tema de los controles, en particular cuando la Constitución a aspectos de ambiente, agua, transición ecológica, le da un carácter muy particular y un énfasis de derechos y garantías, ¿no? Entonces ahí también podríamos tener un pequeño problema o una pequeña preocupación. De nuevo, esperar a ver los resultados, sí, pero en este caso hay un conflicto evidente que deberá ser atendido al momento de avanzar hacia ya la implementación formal de estas fusiones. Claro. La Constitución ecuatoriana ha sido considerada como una constitución líder, ha sido observada muy positivamente por organismos internacionales por el cuidado del ambiente, esa personería incluso que se le dio a la naturaleza en Ecuador, personería jurídica. Lo que no se entiende es este retroceso, cómo se justifica fusionar el órgano de control ambiental con el principal promotor de actividades extractivistas, las más contaminantes, petróleo y minería. Esta medida pone cuestionamientos sobre el contrapeso técnico y ético, pero además subordina la fiscalización ambiental a lo que se ve, pues es un proyecto del gobierno, no vamos a juzgarlo ahora qué tiene de bueno, qué tiene de malo, pero es el gobierno más pro-extractivista que hemos tenido en las últimas décadas. Y mira algunos aspectos de otras instituciones que deben ser tenidos en cuenta, Gustavo. El hecho de fusionar desarrollo urbano y vivienda con transporte y obras públicas, a algunos les puede chocar, pero el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda surgió apenas a inicios de los años 90 de la mano de Sixto Durán Badén. Antes de ello, de nuevo, en la cartera de transporte y obras públicas que siempre ha habido, contenía las atribuciones de desarrollo humano, urbano, vivienda, desarrollos inmobiliarios y demás por parte del Estado. Una cuestión que también ocurrió precisamente en el gobierno de Sixto Durán Badén, la creación de un Ministerio de Turismo e Información, que después se quedó únicamente como Ministerio de Turismo y que ahora pasa, no sé si de forma acertada, a un Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. En todo caso, eso también tendrá que evaluarse. Pero si tú ves en general las fusiones que se están produciendo en lo principal son respecto de ministerios y secretarías que originalmente algunos de ellos se crearon a inicios de los 90, otros a inicios de los 2000, pero el gran boom corresponde a esa época del gobierno de Rafael Correa en que Ecuador llegó a tener más de 40 entre ministerios coordinadores, ministerios regulares y secretarías con rango de ministerio. Hay protestas también, más que protestas, preocupación desde el sector de la cultura. La sede de las Casas de la Cultura ha hecho un llamado a asambleas provinciales urgentes ante la fusión del Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación. Prevén ellos también fracturas en lo que ha sido esa dedicación más directa del Ministerio de Cultura, con el patrimonio, al enmarcarse en uno de los ministerios más grandes de Ecuador. Mira, sin duda puede haber preocupación y hasta temor del impacto de la decisión tomada por el Ejecutivo, pero la Casa de la Cultura, formalmente hablando, existe desde hace mucho antes de que se cree un Ministerio de Cultura. Como tú conoces bastante bien, a inicios de los 40, de la mano de Benjamín Carrión y un grupo de intelectuales, se creó la Casa de la Cultura. Hoy se le ha cambiado el nombre. Y para esa época existía el Ministerio de Educación igual. Si bien es cierto, hubo una época en que con un Ministerio de Cultura en específico y aprovechando la enorme cantidad de recursos que en esa época había para el país, se dio un impulso especial, particular y hasta direccionado a la cultura. No podemos nosotros catalogar de nuevo como un error o como un acierto hasta no ver cómo se va a desarrollar, en este caso, la competencia específica en la materia. No se requiere para incentivar la cultura en Ecuador un ministerio.
ese rango específico institucional. Si es un viceministerio dentro del Ministerio de Educación, pero dedica los mismos esfuerzos que hasta hace ayer lo hacía el Ministerio de Cultura en buena hora. Así es que las competencias, la fuerza de la implementación de la gestión pública y los resultados no dependen del rango que tenga la institución, sino que, por ejemplo, dependen mucho más, Gustavo, y tú lo sabes, del presupuesto que manejan. Y que en este momento, con una economía en crisis, hay que tener muy en cuenta. Es decir, en cuanto a temas que han evolucionado también, no solo en Ecuador, a nivel del mundo, los temas de género, los temas de derechos y libertades que se encuentran muy en entredicho por una serie de medidas que se han tomado con estas leyes emblemáticas del propio gobierno de Daniela Noboa. El Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Derechos Humanos se funden dentro del Ministerio de Gobierno. Sí, efectivamente, y ese es uno de los temas que en redes sociales ha generado mucha reacción. Hay una queja, hay una cuestión de sentimiento de degradación, pero, por ejemplo, deberíamos recordar que en agosto de 2018, cuando Lenin Moreno, producto de una crisis económica, dio un paso al frente para una acción similar a la que hemos visto en el decreto 60 el día de ayer, ya llevó a cabo este tema, porque había un Ministerio de Justicia, había una Secretaría de Gestión Política, había un Ministerio de Política, y todo terminó juntándose. Así es que, de nuevo, creo que hay que prestar atención también al proceso histórico para ratificar competencias, ratificar atribuciones, eh, buscar presupuestos, que es lo que más debe preocuparnos, independientemente del nombre que adopte la institución, para poder implementar efectivamente la política pública, gestionar lo público sin afectar ni la eficiencia ni el servicio a los ciudadanos. Otro tema controversial que también puede y debe ser analizado desde diversos ángulos es esa desvinculación de 5.000 funcionarios públicos, que se da entre, en el un extremo, las expectativas generadas por el propio gobierno de incentivar el empleo en el Ecuador y esa otra situación que ha sido comentada, criticada, observada por ciudadanos, por políticos, por organizaciones que hablan y están conscientes de ese estado obeso. La desvinculación que también se anunció el día de ayer, Gustavo, no es solo respecto del Ejecutivo. Se ha dicho que también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se ha visto afectado con la decisión. Hay que esperar y ver qué tipo de cargos son, qué tipo de funcionarios, si es que efectivamente la desvinculación tiene un sustento técnico de evaluación o simplemente son decisiones que sobre la marcha y para aligerar la carga de gasto se tomó. Estamos hablando, obviamente, de que hay reacciones desde el Frente Unitario de Trabajadores, desde la Unión Nacional de Educadores, que dicen que los despidos no tienen sustento. Incluso se ha anunciado la evaluación de un paro general a nivel nacional, pero creo que en la situación en la que estamos hay que estar atentos para ver las razones. Mira que incluso cuando ayer se conoció de este tema, varios de los funcionarios afectados dijeron que no recibieron oficialmente una notificación, sino que se enteraron de la decisión porque se les bloqueó el sistema informático, el Kipox, que manejaban desde sus computadoras. Entonces yo creo que el país necesita tener más información respecto de esta decisión, que me atrevo a decir no termina aquí. Porque de la mano de la ley que hace pocas semanas aprobó la Asamblea Nacional y el reglamento que en un decreto ejecutivo previo el presidente de la República puso en vigencia, se procederá a una evaluación y a una eventual desvinculación de otros tantos funcionarios. Entonces creo que esto es apenas el inicio de algo que hay que seguir con minuciosa atención. El refrán dice, vístete despacio que estás apurado. La pregunta es si el gobierno se habrá tomado el tiempo para reflexionar esta cantidad de decisiones que se toma a través de este decreto 60, o vamos también, o va también a enterarse conjuntamente con el resto, diríamos, de la opinión pública de los alcances, limitaciones, efectos de este decreto.
La portavoz de la Presidencia de la República, al hacer el anuncio el día de ayer, dijo que cada funcionario tiene un informe personal. Yo espero que así sea y espero que el Ejecutivo haya actuado en esta decisión con total responsabilidad para que la decisión no traiga un costo mayor, porque tú sabes perfectamente bien, Gustavo, que si es que esa desvinculación no tiene un sustento técnico, si no se ha seguido el debido proceso establecido en la ley, si es que no se ha notificado oficialmente, puede traer cola y la cola puede ser después de una acción de protección o después de un proceso contra el Estado, no solo la reinserción del funcionario en su puesto original, sino el pago de indemnizaciones por haber actuado de la forma en la que se actuó. Entonces, creo que acá lo que nos queda a quienes no tenemos la información completa es esperar a que el Ejecutivo haya actuado con total y absoluta responsabilidad, como se anunció el día de ayer, en el sentido de que se siguió el proceso, se elaboró un informe y la decisión de la desvinculación en este momento de cerca de 5.000 funcionarios públicos se la hizo de la forma en que la norma lo permite. Bien. Esperemos que así sea. Mientras vemos qué es lo que sucede, vayamos al del análisis del decreto ejecutivo número 57 que se publicó el 22 de julio, Reglamento General de la Ley Orgánica de Integridad Pública. ¿Qué es lo que trae este decreto? Bueno, el Ejecutivo ha sido bastante diligente en poner en marcha la reglamentación de esa norma económica urgente que fue aprobada por la Asamblea Nacional hace pocas semanas. Aunque tenía más tiempo para hacerlo, de acuerdo a la disposición transitoria aprobada, lo ha hecho en un tiempo récord. No ha considerado el hecho de que varias disposiciones de la Ley de Integridad han sido impugnadas ante la Corte Constitucional, como hemos conocido a través de los medios de comunicación, son junto a la ley de solidaridad y la ley de inteligencia, más de 20 acciones de inconstitucionalidad que están esperando un desenlace ante el principal órgano de control constitucional de este país. Este reglamento, que ha sido aprobado por el Ejecutivo de forma directa mediante un decreto y que ya se encuentra en vigencia junto a la ley, podría ser en un futuro inmediato, en un plazo muy corto, revisado a propósito del pronunciamiento de la Corte Constitucional y como toda norma que está vigente en nuestro país, tiene cosas positivas, cosas preocupantes, cosas negativas, así es que creo que en este momento, aunque esté en vigencia, hay que ser cautos en cuanto al contenido de esta reglamentación, que muy en línea con la norma principal, es un pequeño Frankenstein que involucra varias materias, varios temas y reglamentación de varias normas. Los trabajadores protestaban y el día de ayer lo hacían en Quito. Ellos señalan que se teme una ola de despidos de unos 200.000 servidores en contratos o a través de contratos ocasionales como efecto directo de este decreto. Mira, yo no me atrevería a hablar de una cifra tan alta, porque el gobierno tiene apenas 400.000 servidores en promedio. Si desvinculas 200.000, estás matando a la mitad del Estado. Y yo creo que una cifra así lanzada al aire es bastante dura. Además, si consideramos que el grueso de funcionarios y servidores públicos está en el sector de la educación, maestros, está en el sector salud, médicos, y está en el sector seguridad, policías, militares. No creo que la cifra anunciada tenga una base real. Si incluso considerando ello, evaluamos lo que es desvincular a 5.000, creo que hay que ser bastante cautos en el tema. No obstante, de nuevo, es la norma aprobada, es la reglamentación de la misma, es la decisión de la ministra del Trabajo, que como tú viste horas antes, ya dijo, está la norma técnica firmada y en vigencia la que ha viabilizado esto que está sucediendo. Ojalá de nuevo se hayan hecho bien las cosas de tal forma que no tengamos en el corto plazo que terminar pagando las consecuencias. Vayamos al otro aspecto que incluye también este decreto, los cambios en la contratación pública. ¿Qué está pasando ya en este tema? Mira, hay cuestiones positivas y desde Ciudadanía y Desarrollo celebramos que, por ejemplo, en este reglamento y muy en línea con lo que se ha venido trabajando durante los últimos años, se establezca de forma oficial
una política pública de gobierno abierto en el Sistema Nacional de Contratación Pública, en el sentido de que todos los actores de este sistema nacional deben trabajar junto a la sociedad civil y aprovechando los datos abiertos para transformar las contrataciones públicas, mejorar los bienes, productos y servicios que adquiere el Estado, pero además reducir la corrupción. No nos olvidemos que la contratación pública es uno de los principales focos de corrupción de este país. Eso es algo positivo, por supuesto que sí. Hay otras cuestiones que han sido modificadas y a las que hay que prestarles mucha atención. Hemos conversado en las últimas horas, por ejemplo, con colegios de profesionales del país vinculados a la ejecución de obra pública y han manifestado algunas preocupaciones frente a lo que sería un desincentivo de ser proveedores del Estado al tener que caucionar ciertas cuestiones o tener que entregar porcentajes de los contratos de manera de sostener el sistema. Entonces yo creo que en este caso también, al igual que en todos, hay que esperar y ver, porque la norma, y no me refiero solo a esta, sino a la norma en general en nuestro país, dice una cosa, pero en la práctica o no se implementa o se implementa muchas veces de forma equivocada. Hay que estar muy vigilantes de que lo que en el papel hoy suena bien para mejorar la contratación pública, hacerla eficiente, hacerla transparente, genere resultados positivos para el país. Porque ahí también es posible, Gustavo, tener ahorros, no gastar plata de forma innecesaria hoy que no la tenemos y volver a un estado eficiente en la provisión de bienes, productos y servicios, obra pública, e infraestructura a la ciudadanía. Estamos asistiendo con esto ya a la aplicación práctica de un punto de quiebre, de un golpe de timón significativo del gobierno de Noboa. Creo que estamos viendo unas primeras decisiones que podrían marcar una hoja de ruta del gobierno de Noboa para los próximos 4 años. Estamos hablando que apenas han transcurrido 2 meses desde la posesión presidencial para este nuevo mandato y las decisiones que se están tomando, eh, independientemente de su costo político, están ahí. No están con cálculos ni están con cosas. De nuevo, creo que frente a lo que estamos viviendo, Gustavo, hay que hacer un seguimiento, hay que hacer vigilancia desde los medios de comunicación, el periodismo, la ciudadanía, para que la intención que se dice tienen estas decisiones efectivamente sea esa y no que, por ejemplo, como algunos ya están señalando en redes sociales, sea quitar a unos para poner a otros, o como algunos incluso celebran, y tú lo debes haber visto, decir que esto es simplemente para descorreizar la función pública, lo cual sería un error. Yo creo que acá, si la decisión apunta, como se ha dicho, a ordenar las finanzas públicas, a mejorar la eficiencia, optimizando el Estado independientemente de su tamaño y demás, yo creo que el resultado podría ser positivo. Si no hay sustento técnico, si son decisiones que se toman sobre la marcha, para ver qué es lo que pasa o atendiendo requerimientos de organismos internacionales, como algunos afirman, creo que podríamos ver un impacto negativo. Bueno, hay algo que es efectivo y real, innegable además, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que acabaron de dar 1.000 billones extras dentro del programa económico con Ecuador, pero que exigían también una reducción del tamaño del Estado en el orden de unos 5.000 billones de dólares hasta el 2028. Pero lo que ha hecho el Fondo Monetario de aumentar el programa en 1.000 millones y entregar 600 es insuficiente frente a la situación actual de las finanzas públicas, Gustavo. De nuevo, el primer semestre de 2025 en condiciones normales de producción petrolera, ya generó un déficit de 1.700 millones de dólares. Y los niveles de ejecución de inversión pública en cuestiones estratégicas como la salud, la educación o la seguridad fueron extremadamente bajos. Y estamos frente a algo muy incierto en este segundo semestre, la reducción de la producción petrolera en un 90%. Por favor, eso es brutal. La propia ministra de Economía ha dicho que eso eventualmente podría repercutir en los ingresos del Estado en aproximadamente 500 millones de dólares al mes. 600 que nos dé el Fondo Monetario nos va a servir muy poco. Mm. Lo que se consiga, que se está buscando en la banca estatal china,
sería insuficiente. Yo creo que acá también hay una responsabilidad del gobierno que espero la tengan en cuenta y la activen de forma inmediata, y es hablarle al país con claridad, decirle lo que está sucediendo y la razón principal por la cual se están tomando estas decisiones. Si es que no se comunica de forma real al país sobre el estado actual del Estado y sus instituciones, esto podría terminar siendo una bomba de tiempo que le estalle en las propias manos al gobierno de Noboa. Para finalizar, Mauricio, y desde el punto de vista del análisis político, ¿qué señas de identidad va adquiriendo el gobierno de Daniel Noboa? Yo todavía no me atrevo a darle una identidad a este gobierno, Gustavo. El plan de gobierno con el que inscribió la candidatura tiene cuestiones de todos los espectros ideológicos, cuestiones que aún no están ni siquiera en el radar del gobierno en cuanto a ejecución, otras que estamos viendo y que no fueron anunciadas en el plan de gobierno, con lo cual creo que hay que ser cautos en anclarle al gobierno de Daniel Noboa o en un grupo ideológico específico o en un momento político, como ahora se denomina en algunos sectores. Hay que esperar y ver, porque parece ser que las decisiones con muy poco de ideología, con muy poco de plan de gobierno, responden particularmente a coyunturas y emergencias o incluso a la voluntad de ciertos grupos que están obviamente en este momento en el poder. Con el paso del tiempo, más allá de estos 2 meses en funciones, 2 de 48, creo que podremos darle algún color o alguna forma a algo que de momento se presenta bastante amorfo. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Mauricio. Gracias, Gustavo. Un fuerte abrazo para ti y para la audiencia de Antena 1. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.